buenos días, DJ Juan Diego, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y también en YouTube. Bienvenidos a Cuarto Poder, edición de hoy, lunes 7 de marzo del año 2022. Buenos días, Atenógenes. Aquí comenzando el día. Comenzando el día y comenzando las clases presenciales después de 24 meses de pausa por la pandemia. Ese es un hito que se marca hoy y salimos pues de la lista de los países que tuvieron cerradas sus escuelas. Eso para mí es lo más importante. Ya de por sí fuimos el país del mundo con mayor cantidad de horas de clases suspendidas en medio de la pandemia. Correcto. Pero bueno, ya hoy y con la dificultad de que las clases virtuales o de otra manera, a distancia, por televisión, por radio, por internet, la cobertura no fue la óptima. Eso es una realidad. Además, que todos los analistas y especialistas en el tema han descrito, ¿no? Y ese es uno de los retos a superar también. Compensarles ese tiempo sin hacerles perder más tiempo. Así es, y además tener la preparación para el futuro. No sabemos qué nos depara el futuro nunca. Lo único seguro, como decía alguien por ahí, es la muerte, ¿no? Entonces, este reto que se tuvo que asumir de improviso por la pandemia demostró que nuestra infraestructura de telecomunicaciones, de internet, y la preparación del Estado para hacerle frente a un reto como el de las clases virtuales no estaba adecuadamente preparada. Pero y debería estarlo siempre como backup. Me dio risa los discursos, ¿no? Era como copy-paste, me pareció. Primero era igualito, de que han sido días durísimos. Uno dice muy duros, otro dice durísimos. Así ese es el cambio que tiene uno del otro, ¿no? Pero me dio risa porque Gaby Carrizo se puso como a destacar todas las decisiones difíciles que le tocó tomar a Nito Cortizo, como la restricción de la movilidad y que habían pocas camas de intensivos y entonces se necesitaba 10 veces más de lo que había, más o menos. Y nada más me quedaba como decisiones difíciles, las que realmente debían tomar no tomaron. Sí. Y las que no tenían que tomar las tomaron. Y se tomaron además al margen. Y las decisiones difíciles que tomaron todo el resto de los ciudadanos de este país. Exacto, o sea, aquí destacan solo las que fueron difíciles para Nito Cortizo, ¿no? Y además hay que decirlo, se tomaron al margen de lo que establece la Constitución. Por supuesto. Lo que pasa es que nuestra Corte... O sea, que encima se pasaron. Claro. Nuestra Corte también estuvo afectada por la pandemia. Entonces resuelve cuando ya hay sustracción de materia. No, ya ¿para qué va a resolver? Sí. Entonces, ya no levantaron las restricciones y dicen, no, eran ilegales. ¿Para qué? Ya para qué iban a resolver. Bueno, pero desearle a toda la comunidad educativa un reinicio de clases presenciales con éxito, sobre todo, Floria Atenógenes, yo quiero enviar un mensaje a los profesores. O sea, es la hora de deponer los intereses egoístas, gremiales, y demostrar que la educación y la profesión de educador requiere de un mínimo de vocación. El sujeto importante en la comunidad educativa es el estudiante, estemos claros. Y rescato del discurso del presidente el papel que tienen que jugar los padres de familia en la formación de sus hijos. Sí, él citó a Pepe Mujica en todas las cosas que había que aprender en la casa. Correcto, fue una cita afortunada, porque así es, el colegio, la escuela es para enseñar cuestiones que no se enseñan en casa, pero los valores se enseñan en casa. La educación cuando hay valores, hogar, cuando hay familia. Cuando hay familia, pero incluso cuando en hogares en hogares disfuncionales, Flor, que es la mayoría. Desafortunadamente en Panamá el 70-71% de los hogares son de una sola cabeza, que usualmente es la mujer, además. Entonces, pero eso no significa que no haya la posibilidad de inculcar valores. No me refería a ese tipo de hogares. Bueno. Pero, y sí me llamó la atención cuando dice que gracias a la educación, el hijo de un no sé qué puede convertirse en no sé qué. Dio varios ejemplos, ¿no? Era él, ¿no? Era él, claro. y la otra me llamó la atención cuando dije que el hijo de un minero puede convertirse, y sabes que hizo la pausa esa habitual, ¿no? Ajá. Yo pensé que iba a decir que en ambientalista. Pero no. El jefe de la mina. El jefe de la mina, exacto. Sí, yo estaba como llenando los espacios en blanco. Oye. Porque él te da como esos espacios para que uno los llene. Y yo creo que... Yo me venía riendo sola. Y yo creo que no es el que le escribe el discurso.
es propio Digo, de... obvio. Ese es su estilo. Eso es su estilo. Ese es su estilo. Sí, Ese es su me da estilo. mucha No risa. podemos cambiar eso, ¿no? Oye, tenemos a nuestra primera invitada en línea. No, está Héctor Chávez. Yo tengo también a la invitada. Sí, es ¿Tenemos que- a los dos en línea? Sí, porque es el presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Guillermo Endara Galimani. Lo vimos el viernes, porque es que hay muchas escuelas. Mira tú lo que está pasando. Digo, regresamos a la normalidad también de la situación de las escuelas. En el caso de la Escuela Guillermo Endara Galimani, que es una escuela, por cierto, premiada a nivel nacional por la calidad de esa educación, desde el año 2013 están teniendo problemas con la infraestructura, paradójico, al punto de que hoy no pudieron reabrir la escuela porque hay un problema legal que evita que la escuela se reabra. Héctor, buenos días, gracias. Aquí estamos en Cuarto Poder. Cuéntanos, porque creo que hubo una conversación el fin de semana con el Ministerio de Educación. Me parece, hay por lo menos humo blanco, la posibilidad de que los estudiantes regresen a dar clases tan siquiera. Muy buenos días a todo el panel y a todos los que están en sintonía. Sí, correcto. Nosotros iniciamos una caminata pacífica el día viernes, 7 de la noche, haciendo algo totalmente diferente en este país. Era manifestar nuestra posición sin cerrar calles ni perjudicar a terceros. Así que agradecemos a toda la población chorrerana que nos dio ese apoyo. A partir de eso recibimos llamada tanto de la Gobernación como del Ministerio de Educación, concretando citas para el día sábado. Así que aquí estuvimos el día sábado en este plantel, en donde se empezaron a presentar todas las anomalías, por lo menos las más apremiantes para lo que es el retorno a clase 2022. Salimos de esa reunión hasta el momento bastante satisfechos, con humo blanco. Inmediatamente anunciamos a toda la comunidad educativa, a los padres de familia, a los docentes, a todo el personal, que íbamos a detener cualquier medida de presión, de manifestación, cualquier medida en que íbamos a expresar nuestra molestia de cómo estaba nuestro plantel, que viene con esos problemas, tal como lo dijiste, desde 2013. Entre esos problemas viene el tema de la estructura, que eso es a raíz de que en 2013, lamentablemente, algún funcionario público firmó un recibido conforme de un proyecto que no estaba terminado, y bueno, a la fecha sigue igual. También tenemos el tema de los cambios de techo, que a raíz de ese problema en 2013 usaron calibre de mala calidad, hasta lo que tenemos entendido según el pliego de cargos. Así que hoy tenemos en día un edificio que tiene, si acaso, 9 años y ya hay que cambiarle el techo. Como comprando una casa de barriada y a pocos años ya debo cambiarle el techo completamente, ¿no? Definitivamente eso por la calidad de los materiales. No se habían podido cambiar durante años porque siempre que se iban a hacer cambios estructurales o algún tipo de remodelación, nos decía de parte del Ministerio de Educación, y esto viene de todos los gobiernos anteriores, o sea, no es un problema solo de esta administración. Entonces nos decían que teníamos el problema legal, el litigio eterno. Eso ha sido el dolor de cabeza. También se habló del equipamiento de los laboratorios, principalmente los de ciencia. Hemos estado desde el 2013 hasta la fecha, la primera generación que se graduó de ciencias, y no habían tocado tubos de ensayo. Hemos tenido que usar otras estrategias para que los chicos salgan bien preparados, y no solo los premios nacionales. Tenemos estudiantes ya que están premiados a nivel internacional con diversos proyectos. O sea que el tema de la calidad tanto de los estudiantes, respaldado por sus docentes, ha sido en esa búsqueda de la excelencia, pese a todas las dificultades que se han tenido. Por eso es que a la población le sorprendió vernos en las calles, ver el comunicado, porque decían, esa escuela parece privada. Hay personas que piensan que el plantel es privado, pero no, era que siempre habíamos mantenido esa esperanza. Tenemos carta creo que era desde 2016 o 2017 hasta la fecha, a las diferentes administraciones, manifestándole las diversas problemáticas del colegio, entre esas el litigio eterno, ¿no? Y bueno, el tema de los mantenimientos que se han ido dilatando o no se hacen adecuadamente por también excusa del litigio. Así que ya la ministra está bastante clara con todos los temas. Tuvimos una reunión de casi unas 4 horas aquí en el plantel, donde se plantearon todos esos. Pero los estudiantes van a dar clases en alguna instalación, o van a dar clases todavía de forma virtual o a distancia. Ok, según aclaración de la propia ministra de Educación, el decreto 2077, que rige las clases para 2022, no contempla la virtualidad. Es exclusivamente presencial. Por lo tanto, nosotros, como tenemos espacios todavía no tenemos una alerta de que toda la escuela se esté cayendo, gracias a Dios. Entonces, debemos mantenernos en ese norte. ¿Qué va a pasar? Necesitamos, para entrar, que algo respalde o aclare las advertencias de SINAPROC. SINAPROC nos hace una evaluación y nos dice que hay un edificio
que necesita inclusive pruebas de carga, entre otras cosas. Y UTP viene a hacer la evaluación. UTP nos envía entonces la información de qué espacios están habilitados y es posible utilizarlos para entonces, en base a eso, hacer el retorno a clase. Vamos a tener que compartir salones entre unos niveles y otros porque nosotros tenemos 14 niveles de enseñanza desde preescolar hasta 12º. Así que vamos a tener que hacer Pero una hoy no hay clases, completa. por lo que me estás... Hoy no hay clases, o sea, hoy no se reabrió la escuela. Y lo otro que no me queda claro es, o sea, que desde hoy no puede haber clases virtuales del todo. Ninguna Correcto, escuela no podemos del país está en clases virtuales ya. ¿Cómo? Entonces, ninguna escuela está en clases virtuales. Tengo entendido que las escuelas que están en clases virtuales se les aprobó este sistema especial porque, por ejemplo, están en construcción como nuestros vecinos de la Pedro Pablo, pues Claro. creo que también la Moisés Castillo. Pero nosotros que tenemos instalaciones necesitamos retornar a la presencialidad. En base a eso, hoy están todos los docentes aquí en su puesto de trabajo, están preparando todos los temas para cómo vamos a recuperar los tiempos. De hecho, el mismo decreto 2077 habla que las primeras semanas son de adaptación, o sea, no iban a entrar dando clases. De hecho, en todas las escuelas del país no deben estar dando clases esta semana, sino un tipo de apresto, repaso de temas que se hayan quedado, evaluaciones de cómo están los estudiantes en las cosas esenciales, matemáticas, lecturas, escrituras y todos esos temas. Entonces, acá nuestro cuerpo docente definitivamente siempre ha hecho magia. Este plantel, aunque otros docentes a nivel nacional hayan estado en paro en algunos años anteriores, nuestro plantel siempre se mantuvo dando clases, así que por eso confiamos en nuestro cuerpo docente de que vamos a poder mantener una calidad de enseñanza pese a las adecuaciones que tengamos. Dentro de esas opciones incluso está el alquiler de locales. Ya están haciendo por parte de la gobernación cotizaciones en localidades cercanas para ver si es necesario, porque todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta de la UTP. En el peor de los casos pueden decir, no tienen un edificio comprometido, sino los 5. Entonces, esos son temas a los que hay que estar preparados. O sea que todavía no hay garantía de que reabran la escuela, por lo que nos está contando. Falta la evaluación de Sí, SINAPROC y luego sí, de la exacto. UTP. Y luego los arreglos. SINAPROC ya hizo la evaluación, falta la de la UTP. Ah. En ese proceso, si en el momento UTP nos dice, tienen un edificio comprometido, bueno, trabajamos con los otros 4, los estudiantes de ese edificio los repartimos en los otros salones y vamos a hacer adecuaciones de los horarios momentáneamente. Mientras Meduca entonces hace los procesos de reparación de los techos, que es lo principal aquí, porque hay un edificio que no somos arquitectos ni ingenieros estructurales, pero a simple vista hay un edificio primario que solo necesita el cambio de techo porque es lo que está causando la filtración desde el tercer piso hasta planta baja y tiene todos los salones con olor a húmedo, moho. Definitivamente nos va a tocar entonces hacer una intervención de limpieza de bioseguridad antes del uso de todos los salones para seguridad de los docentes y de los estudiantes también. Bueno, gracias Héctor. Héctor Chávez, presidente de la Asociación de Padres Familiares de la Escuela Guillermo Endara Galimani. Esto es un caso singular porque no es que los profesores no querían, los profesores quieren. Es una Ahí de las están en su escuelas más puesto de trabajo hoy. reconocidas. Es una de las escuelas más reconocidas para docentes y para estudiantes. Los estudiantes quieren, los padres de familia quieren. Los Pero la docentes están hoy ya en su puesto de sí, trabajo. Pero la infraestructura No lo permite. no lo permite. Y es más, mira tú, ahora por el tema de la virtualidad, ni siquiera van a poder dar clases virtuales. Tendrán que esperar hasta que el SINAPROC dé la orden para que entren. Y un caso similar a este me mandaron, es el de la Escuela República de China, que está en Las Garzas de Pacora, también Similar, igualito. construida durante el gobierno del 2009 al 2014. La misma, parece una copia de la Escuela Guillermo Endara Galimani. Y la de zona. Mala calidad de los materiales, filtraciones de aguas, paredes a punto de caerse, techos en mal estado. La de zona es la misma, desde 2013. Qué coincidencia, ¿no? Todas estas Para que vean, remodelaciones se hicieron en ese momento. Para que vean ¿Qué coincidencia? cómo la corrupción impacta Sí. en la educación. Exacto. Hay que ver quiénes son los Porque responsables. que nadie me puede decir que después desde el 2013 a esta fecha, eso ¿qué Todo es se lo ha que hay? dañado. No, eso es imposible. Por supuesto. Ahí hay problemas legales surgidos casualmente por la mala calidad de muchos de los De materiales. Los materiales. materiales, porque para promover un Ahí está el negociado. impacto. Ahí está. Exactamente. Ahí Ahí está. está el impacto. Muy claro, muy Y claro. también están las consecuencias de la impunidad. Ujú, totalmente. Vamos a cambio y volvemos con nuestra segunda invitada. Ya estamos de regreso Oye, con más. A propósito del reto y del regreso a clase, hoy hay un artículo excepcional en el diario de la prensa de Nivia Rosana Castrillón que se llama El sueño de Amelia. Se los recomiendo mucho. Ella hace un abordaje completo del reto
que comienza hoy en el sistema educativo panameño. Y muy bueno el knockout de ayer con Joyce Araujo. Sí, la verdad creo que ella dio en el clavo con relación a este tema de lo que ha ocurrido con la niña. El Estado se olvidó de la niña. Pensó en el neonato. Pensó en el neonato. Y no es un asunto de anteponer uno por encima de otro, sino quién realmente es la parte sensible en el problema que ocurrió. Joyce lo hizo de una forma magistral. Por cierto, Flora envió un artículo realmente increíble durante el fin de semana, Flor, ese de la niña de 5 años. Ay, no. Oye, sí, esa historia. Perú, ¿Lo leíste? Sí, wow, una niña de 5 años en 1939. No lo conocía, no conocía eso. No. Que quedó embarazada. Es la niña más chiquita. Sí, es la más chiquita en la historia del mundo. Y quedó embarazada y dio a luz, además. Y ese barrigón así no, como hasta allá. Impresionante, qué historia. Y la gente, la historia está en Infobae y es impresionante porque, bueno, 1939, ¿no? Estábamos empezando la Segunda Guerra Mundial. Voy a tuitearlo por si alguien no lo ha visto y quiere verlo. Voy a poner. Muy sería buenísimo, porque realmente impactante. Y lo que me llamó más la atención de todo, o algo de lo que me llamó la atención, fue que a la niña el presidente Benavides, que era el presidente de Perú en aquel entonces, prometió que el Estado se haría cargo de todo. Y como todas esas promesas, no solamente siempre se le incumplieron, sino que a la señora, porque ya después, hace 5 o 6 años, era una señora de 78 años, claro, el Estado le expropió los bienes sin indemnización. Increíble. O sea, no solo no le cumplieron, sino que la expropiaron, terminaron perjudicando. Me recordó el Niño Millón. Algo Panamá. Similar pasó Claro. con el caso del Niño Millón. Increíble. Increíble, sí. O sea, ese tipo de promesas de los estados, o sea, no son consistentes en el tiempo. Sí. Siempre pasa de esa manera. Pero tenemos a nuestra invitada de hoy, Flor. Tenemos a nuestra invitada de hoy, porque después de 24 meses fuera de las aulas, este retorno a clases presencial es un reto para padres, para alumnos, para docentes, para todo el mundo. Así que de este tema vamos a hablar hoy con la psicóloga infantil María Daniela Pérez. María Daniela parece que es una estudiante que vuelve hoy a 5º año, pero no. Cuando vio el flyer, alguien me dijo que ella es estudiante de 6º año, que ella es estudiante. es psicóloga infantil. Así que, María Daniela, bienvenida. Hay retos, como decíamos, para padres, para niños y para docentes. A mí me gustaría empezar con tus recomendaciones para padres. Fuera de establecer rutinas, que estamos claros que todo el mundo en pandemia como que aflojó un poco las horas de dormidas, etcétera, las meriendas y demás. Hay retos importantes para padres en estos días. Entonces me gustaría empezar por el tema padres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siento que aquí hay como recomendaciones basadas en 3 grandes retos, ¿no? Los retos a nivel social, los retos a nivel emocional y los retos a nivel educativo a los que se enfrentan los niños y por ende los papás y los docentes, ¿no? Yo creo que, según en la línea de lo que estás hablando, Flor, creo que es importante que los papás entiendan que hay que volver a crear una rutina que se perdió por completo en los últimos 24 meses. Los niños tienen que readaptarse como si estuvieran yendo a la escuela casi que como por primera vez. Estos niños van a llegar a una escuela donde tienen un grupo de amigos que puede ser que tengan 24 meses que no ven, que tienen que reencontrarse con ellos en otro momento evolutivo. O sea, ya no soy el niño de primaria, quizás ahora estoy en secundaria, o quizás ahora estoy con niños más grandes y tengo que volver a readaptarme a nivel social. Y además, el arrastrado de todas las dificultades de aprendizaje o de todos los huecos de aprendizaje que de repente no tienen porque no han acudido a la escuela o porque la escuela virtual en verdad no ha sabido adaptarse a las necesidades específicas de cada uno de estos niños, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que si hay una palabra en la que yo pudiera resumir todas las recomendaciones es que en este año escolar creo que va a haber que haber mucha paciencia. Creo que los papás van a tener que entender, y los docentes, cómo apoyamos a los niños para que ellos puedan irse adaptando poquito a poco a este nuevo horario de clase, a esta nueva estructura y retomar lo que conocíamos antes. Parte importante de la salud mental es la continuidad. Ese es el saber que la vida continúa todos los días y que no importa si me pasa algo malo, al día siguiente yo voy a poder estar bien. Pero cuando pasan eventos traumáticos como una pandemia, hay una ruptura en esa continuidad.
Entonces, volver a retomarla va a tomar un tiempito para que se vuelva a sentir natural, para que todo el mundo se vuelva a adaptar a lo que significa el inicio del año escolar presencial. ¿Cuánto tiempo normalmente tomaría una circunstancia como la que acabamos de vivir? Porque fueron 24 meses y esto es un proceso, me imagino, ¿no? Mira, pienso que es multifactorial, ¿no? Va a depender de la situación de salud mental que, por ejemplo, este pelado o esta niña, va a depender de del impacto que tenga el regreso a clases en la familia. Estoy pensando que hay hogares en las que regresar a clase implica también un impacto económico en la familia súper grande, porque ahora tienen que pagar el transporte o tienen que gastar en otros insumos que de repente en estos últimos 2 años no habían podido y económicamente no tenían los fondos. Estoy pensando, yo pensaría que durante los primeros 6 meses vamos a ver el proceso de adaptación más, la parte más difícil de este proceso de adaptación, pero puede que haya familias en las que les tome 1 año o algo así. Y hay que darle, María Daniela, un seguimiento a la salud mental de los estudiantes, algo que antes a lo mejor era, digámoslo así, que merecía una atención no prioritaria. Ahora creo que eso se vuelve prioritario, todo lo que has anotado. Es decir, es un escenario para muchos absolutamente desconocido, para muchos de los estudiantes. Sí, definitivamente. Sabes que UNICEF hizo una investigación el año pasado, ha estado haciendo en el 2020 y 2021 una serie de investigaciones donde han entrevistado un montón de adolescentes para evaluar cómo ellos consideran que la pandemia ha impactado su salud mental. Y en el 2021 informaban que el 32% de los adolescentes informa que ha sentido molestias en su salud mental a raíz de la pandemia. Yo creo que vamos a encontrarnos adolescentes que han venido con dificultades de repente con síntomas de ansiedad o con síntomas de depresión, riesgo de suicidio. Yo trabajo como directora de la Fundación Relaciones Sanas y una de las cosas que nosotros hemos notado durante la pandemia es la cantidad de personas que vienen o que nos contactan buscando ayuda para sus hijos adolescentes porque están en riesgo, porque están incurriendo en conductas autolesivas, porque están buscando nuevas maneras de lidiar con ese sufrimiento emocional que a veces no tiene como mucho nombre. Y creo que es una parte importante de por qué los docentes y los gabinetes psicopedagógicos tienen que poder estar pendientes, como mencionabas, y tienen que poder estar equipados con las herramientas que necesitan para poder atender y referir los casos que necesitan ser referidos a tiempo y no esperar hasta que se convierta en una bola de nieve o que el adolescente o el niño tenga síntomas como más graves, ¿no? Y lo otro es, el tema de la paciencia también le aplica a los docentes, pero recomendaciones específicas para los docentes que tienen 2 años sin lidiar físicamente con estos niños. Muchos van a lidiar con problemas de aprendizaje, de adaptación social, etcétera. Entonces, recomendaciones para los docentes. Sí, yo creo que en verdad ser docente en este momento debe ser una situación súper difícil. Han sido años de muchísimos retos para ellos. Pero a mí me gusta siempre pensar pensando en la experiencia del niño, el docente es como un papá que el niño tiene en la escuela. Es su figura de apego, es la figura que resuelve nuestros problemas, es la figura que normalmente nos brinda seguridad, es una figura que nos escuche, que nos brinda compañía. Yo creo que si un docente puede brindar esa base de escucha, de compañía, de entendimiento a los niños, es mucho más fácil que el niño se sienta, ok, yo voy a cooperar con este docente, estamos trabajando juntos en esto, y no es una lucha como que este docente la tiene contra mí, o es que este docente no me quiere y por eso me saqué 0, y entonces tengo todas estas dificultades de conducta. Las dificultades de conducta muchas veces son niños que están buscando ser vistos, ser escuchados, ser tomados en consideración, y a veces nada más un poquito de conexión emocional puede hacer la diferencia. Pero para eso es súper importante que el docente pueda también buscar desarrollar hábitos saludables en su vida y para poder tener una mejor capacidad de contención emocional para todos estos niños que van a venir con necesidades súper diferentes. Y lo otro es el tema del bullying. Aquí yo creo que habría que hablar un poquito, María Daniela, no solamente del agredido, sino también del agresor. ¿Qué trato deben recibir ambos en cuanto a establecimiento de límites, por ejemplo? Claro.
Bueno, quizás me gustaría partir de contarles que el bullying es una relación que ocurre entre dos personas. El bullying no existe si no hay víctima y el bullying no existe si no hay agresor. Entonces, es importante, antes que nada, saber que para que una situación sea considerada bullying tiene que cumplir 3 criterios. Tiene que ser sostenido y repetitivo en el tiempo. No es una cosa que pasó una vez, no es una burla, y creo que a veces nos puede costar un poquito diferenciar entre cuándo es bullying y cuándo no es bullying, porque, ay, se burlaron de mi hija en el colegio, le están haciendo bullying. No, tiene que ser algo que es sostenido en el tiempo, que ocurre de manera repetitiva y que además tiene un impacto emocional en el agresor y en la víctima. Entonces, cuando esta relación ocurre, se da como que se enganchan y es difícil salir de ahí porque la víctima como que no puede conectarse con su parte brava, que pone límites y que le dice no quiero que me trates así, y se queda como en esta posición un poquito más frágil, mientras que el agresor también está como desconectado de su parte como débil y lo pone en el otro. Entonces es como que si se necesitaran el uno al otro y se alimentan. Entonces, para que esta dinámica se rompa, muchas veces necesitamos del impacto de las personas que están a nuestro alrededor y necesitamos poder brindarle a ambos la atención que necesitan para que recuperen para que se reintegren y puedan recuperar como su parte más dura, su parte más suave, ambos puedan recuperar su parte más frágil y su parte más fuerte, ¿no? Entonces, para romper una situación de bullying o para prevenir que un niño entre en una situación de acoso escolar, hay 3 elementos claves. Es la comunicación asertiva, enseñarle a los niños que ellos tienen la capacidad para comunicarse de la mejor manera, no comunicarse con gritos ni con insultos. Eso no es la mejor manera de comunicarse, ni tampoco es no me pegues, porque si lo hago así suavecito, tampoco están mandando un mensaje como que muy claro para la otra persona. Lo segundo es la capacidad para poner límites. Nosotros tenemos el derecho de decir no me gusta que me trates así, no te voy a permitir que me vuelvas a tratar así, y poner un límite, marcar un límite claro. Para eso necesitamos una voz que sea lo suficientemente fuerte, una voz asertiva. Y tercero, necesitamos aprender compasión y a responder con empatía, porque la empatía es una herramienta valiosísima para la conexión con el otro, pero si nosotros solamente somos empáticos y no hacemos nada al respecto, entonces no la estamos utilizando de la manera adecuada. Si yo veo que hay alguien que está triste, que hay alguien que está siendo afectado, no sirve solamente con que yo reconozca que esta persona está triste. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir? Entonces yo creo que si los padres, los docentes y los hijos mantienen en mente estos 3 conceptos y tratan de desarrollarlos en los niños, van a tener mejores herramientas en la mochila emocional que llevan todos los días a la escuela. Quiero destacar también que hay un protocolo de intervención en situaciones de acoso escolar que se trabajó con fue una mesa de trabajo en la que estaba incluida Meduca, estaba incluido UNICEF y un montón de organizaciones, entre ellas Fundación Relaciones Sanas. Ese manual está disponible en internet, lo ponen en Google, manual de intervención, y ahí mismo te sale, lo puedes descargar y sale paso a paso cómo intervenir tanto con el acosador como con la víctima, y cómo la escuela puede darle seguimiento a este tipo de situaciones. Interesante lo que nos plantea María Daniela, porque sí, a veces la gente no sabe en qué consiste el bullying, porque sí, realmente yo estaba rememorando mis épocas de estudiante y ciertamente no es lo mismo un incidente, una burla, en el bus, qué sé yo, en el recreo, algo de forma reiterada. Que algo reiterado. Y hay otras dos cualidades características de lo que significa y lo que se considera bullying. María Daniela, ¿cuáles son las otras 2? Bueno, o sea, es una dinámica que ocurre entre pares. No, porque qué bueno que me hiciste esta pregunta, porque a veces uno escucha como que es que el profesor me bulea o es que mis papás me bulean en la casa. Y en verdad en ese caso no sería bullying, sería otro tipo de maltrato o agresión o lo que sea, pero bullying es únicamente entre pares, es decir, entre niños de la misma edad, entre niños del mismo grupo. Y lo otro es que tiene que haber una dinámica de poder. Exacto. O sea, siempre hay uno que como que es más popular o que logra que más gente le preste atención y entonces como que queda rechazado la víctima, ¿no? O sea, tiene que haber una posición de poder
no necesariamente diferencia de edad, sino una posición de poder entre el agresor y el agredido, ¿cierto? Exactamente. Y recomendaciones a los niños, por último, María Daniela. ¿Recomendaciones a los niños en cuanto al bullying o...? No, en cuanto al retorno a clases. Bueno, yo creo que es importante que los niños entiendan que esto es una súper oportunidad. O sea, regresar a la escuela es una oportunidad. Y espero que lo puedan valorar y que puedan saber que cuando uno es niño a veces uno no dimensiona mucho como que por qué es que uno va para la escuela, ¿no? Pero tratar de entender y buscar un propósito en por qué yo voy a la escuela y cómo yo puedo sacar lo mejor de esta experiencia. Al final los niños necesitan guía, pero también tienen que poner de su parte para hacer un ambiente escolar, un ambiente que sea sano, para llevar una experiencia durante el año que sea la mejor, que es importante que los niños sepan que pueden pedirle ayuda a los adultos, a los docentes, a los tíos, a los papás, si necesitan ayuda ya sea con un problema social, con un problema emocional o con un problema académico. A veces lo que uno necesita es que alguien en verdad te explique un poquito y te dé un poquito de guía para nosotros poder seguir adelante. Si nos quedamos callados y no buscamos la ayuda que necesitamos, muchas veces terminamos arrastrando un problema mucho más grande. Si no entendimos el problema de matemática y la materia es acumulativa, en el siguiente examen también me va a ir mal. Lo mismo pasa con la salud mental y con las dificultades sociales. Interesante. Muy interesante, definitivamente. Entonces, el mensaje para toda la comunidad educativa hoy, con esos retos que comienzan a enfrentarse por este año lectivo 2022. A mí sí yo tenía otra pregunta, María Daniela, y tenía que ver con muchos niños que debieron comenzar su primer día de clases hace 2 años y que por 2 años han visto a la escuela a través de una pantalla, y eso ha ocurrido en la mayoría de las escuelas oficiales. ¿Cómo un padre puede enfrentar esa situación? O sea, sobre todo para niños pequeños, algunos, y sobre todo en áreas del interior y apartadas en donde el maternal no necesariamente es tan estricto como en el área metropolitana. Entonces, ¿cómo enfrentar esas situaciones en donde el niño se ha acostumbrado a una escuela realmente a distancia? No es como el niño presencial. Que necesitaba entrar en primer grado está entrando en tercero. Sí, o inclusive el que salió de un 9º grado e iba a entrar ya de una educación media y ahora se enfrenta con que es graduado. Ya se está graduando. Es graduando, exactamente. O sea, son situaciones muy puntuales. Cualquier que iba a entrar a maternal hace 2 años y hoy está entrando en un primer grado. Con todos los temas de motricidad que eso implica. Sí. Y por otro lado está el tema de la tolerancia. A los niños chiquitos no necesariamente los mandas solamente a motricidad, etcétera, los mandas a socializar, a que aprendan a socializar, a tener tolerancia. Entonces llegan los niños a un primer grado, a un segundo grado, que tienen que hacer filas, por ejemplo, y que no aguantan que el otro les jale el pelo, que lo toque, y son cosas normales que todos vivimos, pero esos niños llegan con una falta de tolerancia muy marcada. Y sobre todo ahora, con todas estas medidas de bioseguridad que vamos a ver en las escuelas, o sea, es una circunstancia muy estricta, muy distinta a la que tenían en su casa y que quizás en algunos casos nunca han vivido. ¿Cómo se enfrenta a esa realidad? Bueno, yo me quedo pensando en los casos que estás mencionando, ¿no? Y creo que hay una diferencia entre el niño que nunca ha estado escolarizado y que no tiene una experiencia educativa versus un adolescente que de repente va a entrar a media o a premedia. Y estoy pensando en el duelo que representa, por ejemplo, para un niño chiquito, para un bebé, para un niño de 3, 4 años, 5 años, llegar a la escuela por primera vez y separarse de sus papás. Estoy pensando en la ansiedad que despierta esto, de mirarme a la cara con todas estas personas que yo no conozco, con quedarme solito, si yo puedo confiar o no puedo confiar en esta escuela, la ansiedad que despierta. Además, si en la casa hemos estado como muy preocupados con el tema del contagio, si me voy a contagiar, no me voy a contagiar, qué tanto yo puedo acercarme, qué tanto no puedo acercarme a los otros niños, qué pasa si me quito la mascarilla. O sea, esta nueva experiencia va a despertar sí o sí un montón de factores de ansiedad. Entonces yo creo que es súper importante para los papás que tengan en cuenta que es normal que de repente si el niño es chiquito esté un poquito más ñañeco, que esté un poquito más irritable, que necesite un poquito más de apoyo y de guía, y que seamos como conscientes de poder facilitarle al niño lo que necesita, más que engancharnos con que es que me está manipulando, o es que está haciendo esto porque no quiere ir a la escuela o lo que sea, sino tratar de entender qué es lo que hay debajo de la conducta. Si el niño se está portando mal o me dice todos los días que no quiere ir a la escuela, ¿qué cosas puedo hacer yo para facilitar su experiencia? No es que no lo voy a mandar a la escuela, porque eso no es negociable,
pero ¿qué cosas sí puedo hacer? Oye, ¿por qué no le dejas una notita en la lonchera? ¿O por qué en verdad no le preguntas qué necesita? Mándale una foto, que se lleve algo de su casa que le recuerde, que le genere seguridad y confort. En verdad, todo esto son como las herramientas que usamos con los niños chiquititos cuando entran por primera vez a un jardín o a un maternal. Y creo que es importante tener en cuenta que aunque los niños se ven grandes, claro, y que de repente tú dices, ya tiene 6 años, igual hay un niño interno, hay un niño que necesita ser atendido, reconocido y cuidado. No importa la edad que tenga, y hay que mirar qué es lo que necesita cada niño, que puede ser que unos lo necesiten y otros no, y también es 100% válido. Si los síntomas, por ejemplo, de ansiedad, las pesadillas, que el niño no está comiendo bien, si el niño en verdad no está pudiendo concentrarse en clase, o sea, si estamos empezando a notar cambios de conducta que se sostienen en el tiempo, la recomendación es que busquen una evaluación con un profesional que pueda darle unas recomendaciones específicas a las necesidades que tiene esa familia en particular. Y lo otro es que ojalá los profesores se hayan entrenado en estos tiempos en salud mental, porque realmente va a ser muy importante el manejo emocional, conductual que tengan con los niños. O sea, eso va a hacer toda la diferencia. Sí. Sí, yo creo que, o sea, entendí que Meduca estaba ofreciendo unas capacitaciones para los docentes sobre la atención de la salud mental, y nosotros desde la Fundación también estamos ofreciendo unos espacios de como cuidando al cuidador, que estamos ofreciendo para los gabinetes psicopedagógicos para que ellos tengan herramientas para cuidar a los docentes y así los docentes puedan cuidar a los niños. No, porque al final es una cadena, me explico, si la gente está contenida, eso es lo que tú tienes más espacio para cuidar al otro. Sí. Y ahora que lo mencionas, María Daniela, mira, aquí hay ahora muchas críticas con relación a la generación actual que dice que es una generación de cristal. ¿Por qué? Porque resulta que de repente en la generación mía o en la generación tuya, estos temas de salud mental no se le prestaba mucha atención. Pero es que los tiempos han cambiado. Y no es que no existían estos problemas, porque lo que tú estás describiendo son problemas que pasamos tanto Guido como yo en mi generación, como Flor, pero no sabíamos ni siquiera cómo se llamaban, ni a quién acudir, y adivinen, a nadie le importaba si teníamos ese tipo de problemas. Hoy en día, no es que hay una generación de cristal, es que simple y sencillamente la gente tiene la capacidad de hablar, de expresarse, y lo más importante, que te escuchen y que alguien se interese a ver cómo te puede resolver el problema. Yo creo que ahí es donde puede estar la diferencia, ¿no crees? Definitivamente. O sea, a mí también me gusta pensar un poquito como que, bueno, ¿cuál fue la vida de mi papá? ¿Quiénes fueron sus papás? O sea, mis abuelos venían de la guerra. O sea, posguerra, se emigraron, se formaron en Venezuela. O sea, estas personas tenían unas necesidades. Esta generación, arriba de la de nosotros, tenía unas necesidades totalmente diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día. Total. Las necesidades de la generación posguerra eran unas necesidades de alimentación, son unas necesidades básicas. Si yo tengo seguridad y tengo alimentación, y ahí estaba enfocada toda su atención. No había espacio para pensar en las necesidades emocionales ni en nada de estas cosas, y tampoco había mucha información de cuál era el impacto que tenía, o la importancia que tenía la salud mental en nuestra salud en general. Ahora tenemos más acceso a información, hay investigaciones que comprueban que no es una cosa que es que yo amanecí hoy delicada, sino que en verdad hay investigaciones científicas que comprueban el impacto que tiene el cuidado de nuestra salud mental en nuestra salud general. Y también nosotros tenemos garantizadas muchísimas cosas. La tecnología nos ha facilitado muchas cosas y la mayoría tenemos acceso a nuestras necesidades básicas, entonces tenemos espacio para ocuparnos de la salud mental y de todos estos otros temas sociales que también se han despertado en estas nuevas generaciones, ¿no? Sí, Relaciones Sanas ha hecho un trabajo en eso, Meduca también lo ha hecho, o sea, elementos y herramientas hay, o sea, Rompamos el Silencio hizo un panel exclusivo para docentes, por ejemplo, libros, se les regalaron libros de Meduca, los repartió en escuelas apartadas a docentes, donde hay capítulos especiales sobre cómo el docente debe cuidar la salud mental suya para poder entonces cuidarla de los alumnos. Entonces herramientas hay y en verdad yo deposito mi esperanza en los profesores porque siento que es importantísimo su papel, sobre todo en este momento. Y, o sea, yo quiero añadir nada más que si hay algún docente o hay alguna escuela que nos está escuchando y que le interesa entrenarse en temas de salud mental o le interesa entrenarse en temas de prevención de riesgo de suicidio, que nos escriba. El email de la fundación es info@fundacionrelacionessanas.org y nosotros podemos abrir los espacios para que los docentes que estén interesados en entrenarse también puedan recibir ese entrenamiento. Muy bien. Bueno.
Muy bien. Gracias, Muchas gracias, María. Gracias, María Daniela. Saludos. Vamos a un cambio y regresamos con más en Cuarto Poder. Bueno, ustedes saben que yo no soy deportista, pero para nada, ¿no? Pero obviamente vi los videos del De lo que ocurrió en Querétaro. En Querétaro. México, y de verdad- Terrible. Vienen sanciones bajando. Y grandes, parece. Terrible porque... Ojalá. Mira, yo que he sido parte de la organización del fútbol en Panamá en los últimos 20 años, es terrible que estas cosas sucedan. Porque se supone que el fútbol organizado, desde el inicio, desde cuando los niños van a una academia de fútbol, después compiten, se trata de unir a la familia. Entonces, con este tipo de espectáculos bochornosos, lo que ocurre es que se aleja a las familias de los estadios. Porque ningún padre sensato va a llevar a sus hijos a exponerlo de esa manera. Entonces, ojalá las autoridades del fútbol mexicano tomen las medidas adecuadas y las autoridades judiciales encargadas de reprimir los delitos, porque ayer hubo de todo. tentativa de homicidio. Sí. La manera como se agredían esas Hubo personas. abuso de menores. A sillazos, a silletazos. No, y a patadas. Y entonces ahí estuve leyendo en una crónica del diario El País de España la narración de una aficionada del equipo visitante, que a los visitantes no le dejaban entrar nada al estadio, mientras que a los locales les permitieron entrar punzones, navajas, etcétera. No, Entonces, y encima la policía. Yo escuché la narración de un niño de 10 años que no solo le cayó la barra contraria encima, sino que después que sacaron a todos la barra contraria, la policía le cayó a palos al pobre muchacho. Tenía toda la cabeza destruida, un niño de 10 años. No, para matar a una persona Hay a punta de patadas tienes que hay quienes huirle el hígado, el vaso, el cráneo, todo. hay quienes están cuestionando que en las cifras oficiales no hay todavía ningún reporte de fallecidos. Ujú. Al principio surgió viendo los videos y todo, surgió la especie que había hasta 17 fallecidos. Los reportes oficiales hasta ahora indican que hubo 20 y tantos heridos, varios de gravedad, pero hasta ahora no se ha reportado Ningún un fallecido. así es. Exacto. ¿No? Pero igual Gravísimo. lamentable. Qué cosa. Bueno, y otro comentario que hay que hacer obligado. Oye, el reportaje hoy de la prensa sobre la vivienda de el señor Benicio Robinson, oye, me recordó, Bastante suntuosa. Se suma a muchas otras, ¿no? me recordó aquel reportaje del Panamá América de los años 2000 de la Sí, carretera a la finca de Winnie Espadafora, cuando era ministro Claro. de gobierno. Más o menos lo mismo, ¿no? Es similar. Es que claro, porque resulta, muy similar, Sí. porque es el privilegio de tener la influencia en un partido político de gobierno. Así es. O sea, ahí sí me hacen carretera. Entonces, cuando eso tú lo comparas con el resto de la gente que está padeciendo los efectos de no tener una carretera, resulta como una especie de bofetón en la cara de la gente. Y a propósito de los huracanes ETA y IOTA, porque Sí. esa fue la excusa para hacer la carretera Es cuestión de tener a la pool casa, ¿no? para que te hagan la calle. Bueno, y Las efemérides, Es el oiga. momento de las efemérides, Flor. El jingle. momento de la efeméride, el momento tan esperado todo el fin de semana. Adelante, hijo. Oye, se me empañaron los anteojos. Hoy es lunes 7 de marzo del 2022, es el 66º día del año. Quedan 299 para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Y hoy es el Día Mundial del Campo, a propósito de la Casa de Campo de Benicio Robinson. En el año 321, un día como hoy, el emperador romano Constantino declara el domingo, venerable Día del Sol, como séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío, que era hasta ese momento el séptimo día de la semana. En 1876, en los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono basado en diseños del italiano Antonio Meucci, que era residente en Nueva York, pero que tuvo problemas para patentarlo y Alexander Graham Bell se le adelantó. En 1912, Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur. En 1965, en Selma, Alabama, Estados Unidos, un grupo de más de 600 manifestantes pacíficos marchan para cruzar el puente de Edmund Pettus, encabezado por John Lewis y Osia Williams, con intención de denunciar la falta de derechos electorales en el Estado y demandar el voto para las personas de raza negra. La Policía Estatal de Alabama carga contra los manifestantes, dando pie a una brutal confrontación que pasaría a conocerse como el Domingo Sangriento. Las retransmisiones y las fotografías que dieron
fe de la absurda crueldad del sur segregacionista contribuyeron a que se aprobara la Ley de Derecho al Voto de 1965. En 1986, en el Hospital Westen de Berlín, el cirujano Emil Sebastian Bucher lleva a cabo la primera operación realizada en Alemania con un corazón artificial. El paciente de 39 años falleció 4 días más tarde. Y en 2019, en Venezuela, sucede un mega apagón en las turbinas del embalse de Guri, dejando al país sin luz por 4 días. Esas las efemérides de hoy, 7 de marzo. Y los saluditos. A cargo de Flor Misrachi Ángel. Oye, van para José Mira que Gabriel Carrizo. Lo repito. Exacto, tú estás clarito, estamos conectados. Los saluditos van para José Gabriel Carrizo y ¿Pero Nito por qué? Cortizo, porque no tienen ni creatividad para hacer 2 discursos distintos, oye. ¡Qué barbaridad! Eso de verdad, como tú dijiste, es un copy-paste. Pero es el mismo, el que les escribe, yo creo a lo mejor es el mismo. Oye, no importa, que tenga un poco de creatividad. No hay mucha plata para eso. No hay duda que es el mismo. No hay duda que es el mismo. Pero, oye, que deje la pereza. Exacto, oye, que se ponga creativo. Por lo menos que cambien algunos adjetivos. No, sí cambia. Bueno, los verbos. No, los verbos sí los cambié, pero pone que ha sido un año durísimo, ha sido un año muy duro. Así pues, o sea, es chambonería, hombre. Dejen la chambonería que ganan mucho para estar escribiendo cosas así tan de primaria, oye. Y otro saludito, ¿sabes para quién? Para los docentes. Porque de verdad que tienen una tarea. Esos son positivos. Sí, no, son normales, son ni nuevos ni malos, son depende de ellos si van a ser positivos o negativos, pero en verdad tienen una tarea enorme. Tienen niños que van a llegar con muchísimas carencias, con muchísimos nervios, muchísima ansiedad y en verdad mucho más que el reto de enseñar matemáticas va a ser el reto de enseñar tolerancia y adaptación social. Así que ojalá de verdad se hayan entrenado porque herramientas han tenido. Yo creo que la reapertura de escuelas también es el inicio y ya finalmente de ese quizás nuevo el regreso a la normalidad en todo el país, porque después de 2 años que cumplimos, creo que pasado mañana los 2 años de pandemia, sí, 9 de marzo. No habíamos encontrado un hito específicamente más allá, bueno, de la reapertura gradual, de algunos trabajos. Ya la mayoría de las empresas están diciéndole a su gente, y ya se acabó el teletrabajo, regresen a trabajar. Algunas empresas se han quedado con modalidad de teletrabajo, pero la gran mayoría están pidiéndole a su gente que regrese, porque es que hay que reactivar el país. Sí vimos una cifra muy positiva, ¿no vieron el crecimiento con el que cerró el año pasado? 15.7%, creo que decía la Contraloría. 15.3. No llegamos todavía a los del 2019, pero estamos en los niveles del 2016, ya que habíamos caído a los niveles del 2012 para el año 2020. Entonces, poco a poco vamos saliendo de esto y hoy es un hito importante para todos en este proceso de reactivación. Así es. Bueno. Terminamos. Si sigue en Telemetro, siga con el brunch. Y en RPC ya no hay Conéctate con la Estrella, porque ya la Estrella es presencial. Ya finalmente es bueno, presencial. Amén. Hasta mañana. Pero conecta con su estrella. Chao.